Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22, transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Guamán Rodríguez, qué gusto estar contigo. Un gusto, Laura, Gloria de la también Parra poder también, compartir. hola, en Hola. la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es, estamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como han sido todos estos días, Laura. Sí. Fascinante como cada año la transmisión de Canal 22, y hoy tenemos, bueno, un universo de libros que compartirles. Bueno, empezando por todos los que tenemos que mostrarles, que nos han traído. Hay algunos que tenemos preparados y otros que se acercan los autores, se acercan las editoriales, nos los presentan, y entre esos hay muchas novedades interesantes. Vamos a comenzar directamente porque es mucha la información. Vamos a tratar de presentarles la mayor cantidad que podamos de reportajes, de entrevistas que hemos realizado. Una de ellas con Soledad Puertolas, una escritora que es integrante de la Real Academia Española de la Lengua y cuyos personajes surgen no de géneros literarios como por ejemplo el thriller o géneros fantásticos, sino de la realidad cotidiana. Vamos a ver esta entrevista. Soledad Puertolas se inspira en las temáticas de la vida y en su observación detenida de lo cotidiano para escribir sus novelas. Mirar, imaginar y poco cuestionar son los ingredientes de las historias que la escritora originaria de la provincia de Zaragoza, en España, también utiliza como refugio. Mis temáticas no salen de grandes personajes o de hacer unas ficciones de género, vamos a ver, de un género policíaco o de género pues, de fantástico, no, nacen de la vida. Son personajes y problemas de la vida de todos los días y la vida de todos los hombres y mujeres y niños. Autora de libros como El bandido doblemente armado y La vida oculta, que la hizo merecedora al Premio Anagrama de Ensayo en 1993, Puertolas asegura que su literatura no tiene interés en la narración detallada y descriptiva. El bandido es una novela muy juvenil en el sentido de que tiene mucho de manifiesto. Tiene mucho de manifiesto, es una novela que en ese momento se estaba escribiendo en España, una literatura muy confesional, muy reflexiva y muy pues no sé, de muchas circunstancias concretas de España. Y yo lo que quería era romper con ese peso. Entonces es una novela que no transcurre en un pueblo español, en una ciudad española, es una novela escrita con un estilo muy tajante, no es nada confesional. Y bueno, pues chicos y chicas, es todo unos relatos, o es un conjunto de relatos, todos escritos en tercera persona, porque esto ha sido casi lo más que me ha ido costando desde El bandido, que utilicé la primera persona. El dolor es otra de las constantes en la obra de la también integrante de la Real Academia Española. ¿Qué haces con el dolor? Pues el dolor es un ingrediente de la vida y un ingrediente dificilísimo que tienes que tener en cuenta si quieres ser realista. Si quieres yo quiero ser realista, aunque no costumbrista, que no me interesa tanto una descripción detallada, porque me parece que eso pierde, para mí no tengo ese interés, vamos, pierde el sentido un poco más grandioso que tiene la literatura. Lo remite mucho a las circunstancias más minúsculas, ¿no? Y entonces eso me aterra un poco, no me gusta, vamos. Pero tiene que estar el dolor y tiene, para mí, una novela sobre el dolor que al ser leída por un lector que efectivamente padece dolor y se siente acompañado por esa perspectiva y se siente que la vida es así y que una persona, otra que no es él, ha sido capaz de expresarlo y le ha ofrecido compartir esa experiencia, eso ya es un regalo para el lector. Noticias 22, Karen Rivera. Y ahora vamos a presentarles quién ha sido merecedora del premio Arpafil, que se va a entregar el día de mañana, 1 de diciembre. Nosotros tenemos, por supuesto, un adelanto. Se trata de Carmen Pinó. El arquitecto tiene que aprender a escuchar mucho. Primero, tenemos una responsabilidad frente a la sociedad grande, y esto nos hace que tengamos que tener las antenas bien puestas para entender el contexto, para entender las necesidades, y cuando hablamos con el cliente hemos de saberles escuchar para entender qué pretende y saber cuando no está con lo nuestro, saber también sin traicionarle, darle la vuelta, ¿no?
pero esto requiere escuchar. Entender no solo que se nos está pidiendo el cliente, sino qué está pidiendo la ciudad, qué está pidiendo el contexto. Hemos de tener empatía no solo con el cliente, con el contexto, hemos de estar muy abiertos, hemos de ser algo poroso que nos entre por todas partes la información que después nosotros la transformamos en arquitectura, ¿no? Bueno, pues además de lo que les hemos venido presentando de entrevistas, también los encuentros que son colectivos, los encuentros en los cuales puede participar la gente, son realmente muy, muy ricos. La posibilidad de hacer preguntas. Ayer se llevó a cabo esto que les vamos a presentar a continuación. Son unos pequeños fragmentos de lo que comentó Emmanuel Carré en su encuentro con 1000 jóvenes. Ellos le preguntaron sobre todo de su proceso de escritura, de esos momentos en los cuales hay una cierta aridez, hay un desierto, es difícil escribir, cómo enfrentar esa sequía o quizá esa crisis. Muchos de los jóvenes asistentes son aspirantes escritores, entonces bueno, de ahí las preguntas. Escuchemos estos fragmentos. Bueno, para decirles, bueno, tengo que hablar de mi propia experiencia porque la literatura no está necesariamente asociada a la literatura, a la depresión, a la tristeza, ni sentimientos por el estilo. Dichosamente hay escritores que escapan a esta situación. Desgraciadamente para mí, no sé, porque por alguna conformación psicológica, pues más que otros, tengo una especie de fragilidad psíquica que se ha expresado en diferentes periodos como una depresión muy pesada, muy dolorosa, muy inquietante, pero tampoco creo que sea necesaria la depresión para escribir libros, ¿verdad? Todo depende de la personalidad de cada quien. No sé, es como, bueno, no es igual, pero es como alguien que tendría, no sé, diabetes, una cosa por el estilo. Bueno, tiene que aprender a vivir con la diabetes, o no, eso no le hace ni mejor ni peor escritor. Bueno, Emmanuel Carré ha sido, sin duda alguna, no solamente por recibir el premio Phil, sino también por la calidad que tiene, uno de los grandes personajes que ha estado este año aquí. Les hemos comentado mucho en torno a la literatura que hace, está entre el reportaje, entre el diario, la ficción, la no ficción. Verdaderamente es un tipo brutalmente honesto. Vamos a ver qué es lo que dijo en este encuentro con 1000 jóvenes. Mire, no puedo generalizar sobre este tema. Ciertamente hay escritores y muy buenos escritores que producen libros con una perfecta regularidad y, por así decirlo, de la misma manera en que un manzano produce manzanas. Y a mí me parece que, bueno, yo quisiera mucho formar parte de esos escritores. Me encantaría ser parte de estos escritores que tienen una producción periódica y que son capaces de hacer un trabajo sostenido día tras día. Pero desgraciadamente yo no formo parte de ese grupo. Hay momentos, y eso me ha llegado en diferentes ocasiones, y yo pienso que si usted escribe, usted puede seguir escribiendo, pero sí, así de repente así sucede. Y a eso le ha sucedido a usted también, según lo que nos cuenta. Hay periodos en los que uno no sabe qué escribir. No es tanto la pregunta de cómo escribir, sino sobre qué escribir. En todo caso, puesto que usted escribe, todo lo que puedo decirle es que alentarlo y decirle que la ruta es larga, y que uno tiene que a la vez ser perseverante y paciente, y uno tiene que aceptar ser paciente y hay que aceptar los momentos en que no pasa nada.
Híjole, y vaya que aceptar los momentos que no pasa nada, especialmente que lo diga él, porque ha declarado que está pasando por un momento de no creatividad De una ahora que cierta recibe, crisis, ¿no? una crisis de no creatividad ahora que recibe el premio. Efectivamente, difícil de creer con esa imaginación y ese conocimiento que tiene del mundo, además de su trabajo periodístico. Así Karen es. Rivera está por ahí en algún lugar de la Feria del Libro de Guadalajara. Vamos con ella a ver qué nos tiene preparado. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Los saludo con gusto y bueno, en esta feria que es rica en escritores, rica en novedades literarias, también los niños tienen lugar y para eso se encuentra conmigo Karen. Karen, gracias por este tiempo y bueno, nos vas a platicar un poco de estas novedades que hay para los niños, para los pequeños lectores. Sí, pues de hecho justo esta es una de nuestras novedades. Este libro se llama Cuando llegue la felicidad, ofrécenle una silla. Desde el título es muy importante porque cuando llegue la felicidad, ofrécele esta silla. ¿Para qué? Para que se quede y te acompañe. La ilustradora es Carmen Segovia y ella, pues es una persona muy importante por el simple hecho de estos trazos que da a mostrar en este libro, ¿no? Esta chica a través de estas imágenes nos cuenta diferentes títulos, diferentes libros, diferentes temas, un poco motivacionales, justo para estos pequeños, ¿no? Interesados en la lectura. Una ilustradora originaria de España, pero también hay un sello característico en esta editorial y es que va más allá de los libros, hay más allá que literatura. Platícanos de esto, Karen. Bueno, nosotros lo que pensamos es que un libro no es solamente un libro en el que puedes ver y trazar unas cuantas palabras, no, esto va incluso más allá de las letras, va más allá de tu propia persona. Hay momentos en los que te identificas como parte del libro, te llenas parte del libro, ¿no? Bueno, pues aquí una alternativa para estos pequeños lectores de casa. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más información con Wemansin y Laura. La oportunidad de descubrir autores que quizá no conocíamos es una de las grandes riquezas que tiene la Feria del Libro de Guadalajara. Así es, Laura, y no solamente descubrir como lectores un autor que viene de alguna otra parte del mundo, sino que también ese autor esté interesado en que su obra sea traducida y que sea editada en México. Publicada en México. Ese es el caso de José Luis Peixoto, con quien tuviste la oportunidad de platicar. Así es, uno de los grandes escritores de Portugal y además de los jóvenes. 27 años de edad, José Luis Peixoto ganó con su primera novela, Nadie nos mira, el premio literario José Saramago. A partir de ese momento, su obra ha sido muy reconocida tanto en Portugal como el resto del mundo, siendo traducida a 26 idiomas. A la Feria Internacional del Libro ha venido para participar en el Festival de las Letras Europeas y para presentar la novela En tu vientre, que tiene como marco las apariciones religiosas en Fátima hace 100 años. Tiene, además que una dimensión religiosa, también una dimensión política y luego una dimensión que toca aspectos de la historia de Portugal reciente y que de algún modo hace que muchas veces exista una cierta dificultad de hablar de ese tema desde perspectivas que no sean las más habituales, que son las perspectivas de la fe o la perspectiva de la duda. Y yo personalmente me interesaba hablar desde una tercera perspectiva, que es la perspectiva histórica y la perspectiva que hace un análisis de cuánto es ser portugués en esa cuestión. Peixoto ha aprendido de William Faulkner la fragilidad de la vida en el campo y cómo ésta conecta a los temas esenciales. No todas sus obras ocurren en el campo, pero sí es un tema fundamental en el tramado de sus novelas, En tu vientre, Galvelhos y Nadie nos mira. Me parece que muchas veces los valores de la ruralidad, los valores del campo, de la naturaleza, de la convivencia, de las relaciones orgánicas, son importantes de recordar en ese preciso momento. Y porque muchas veces puede ser que lo que llamamos progreso
no sea progreso en todos niveles, porque seguir adelante sin cuestionar es lo más contrario, me parece, que puede existir con la idea de literatura. Su primera novela, ganadora del Premio Saramago, ahora está editada por la editorial tapatía Arlequín. El hecho de que yo soy natural de un pequeño pueblo en el interior de Portugal y de algún modo aquí se queda fija un poco mi experiencia de esa realidad, pero también con una visión un poco crítica y un poco conectada con la historia reciente de Portugal, como sea la historia de después de la Revolución de los Claveles de 1974. Para mí es una alegría muy grande poder publicar esa novela y espero que otras en el futuro con la editorial Arlequín de acá de Guadalajara. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Pues ojalá y así ya tendremos la oportunidad de tener los libros de una manera pues más directa publicados en la Ciudad de México. Así es. Vamos a hablar ahora de caricaturistas, de moneros. Un encuentro muy interesante. Siempre hacia el final de la Feria del Libro aparecen una serie de actividades que nos vinculan con, ya sea ahora la novela gráfica, pero también con la caricatura. De eso nos platica Karen Rivera, que está aquí a unos cuantos pasos. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Continuamos informando desde esta FIL de Guadalajara y me encontré con el caricaturista Juan Alarcón y él nos va a platicar de una mesa que se llama Tertulias Madrileñas. Juan, platícanos un poco de qué va esta mesa en la que se reúnen diversos caricaturistas. Hola, pues es un ejercicio que hacemos cada año los caricaturistas. Somos un colectivo que nos llamamos Sacatrapos, conformados por Magú, Cabeza, Rictus, Tacho, Siraco y su servidor Alarcón. Entonces, lo que hacemos es un ejercicio de humor irreverente sobre cualquier tema que esté de moda. Puede ser político, social, literario, cultural sobre todo. Y en este caso, que es el país invitado, bueno, más bien Madrid es la ciudad invitada, que es el país de España, vamos a hacer un análisis humorístico acerca de las cosas que nos han heredado en el lenguaje, de las cosas que nos gustan y de las cosas que no nos gustan. ¿Cuáles son estas cosas que nos han heredado los madrileños, por ejemplo? Bueno, tenemos, por ejemplo, las corridas de toros, joder, que es todo un tema, es una controversia. Sin embargo, en el argot del idioma, los mexicanos somos unas chuchas cuereras porque con ese vasto información del idioma, nosotros lo transformamos en cosas que a veces nada tienen que ver con el origen. Entonces, lo que tiene que ver con el tema de la fiesta brava, de las corridas de toros, hay mucho lenguaje y sobre todo el albur, que es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, Juan, me gustaría que invitaras al público de Noticias 22 a que si pueden y están por Guadalajara se den una vuelta a esta mesa. ¿Cuándo se va a realizar este encuentro? Va a ser el día sábado a las 10 de la mañana en el Salón Juan Rulfo. Lleguen temprano porque se llena. Hay que hacer publicidad, claro. Entonces, a esa hora empieza todo este asunto y nos va a dar mucho gusto que nos acompañen y que se rían un rato. La caricatura, más allá de la crítica social, más allá de un lenguaje, el humor. Bueno, hasta aquí mi reporte. Regreso con Huemansi y Laura y más información de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, ahí Alarcón, que es un buen amigo y cercano de aquí de Noticias 22, ahí jugueteando mucho con Karen Rivera. Enhorabuena, es un encuentro que se pone muy bueno. El de caricaturistas y las tertulias son profundamente divertidas. Continuamos con libros. Karen Rivera también tuvo la oportunidad de conversar con Juan Villoro a propósito de un libro que, imagínense qué es lo que puede salir si combinamos la pluma de Juan Villoro, las cartas de Onetti, de Puig, de Cortázar y también algunos miedos, por ejemplo, de algunos grandes escritores. Juan Villoro tuvo la oportunidad de acceder a cartas privadas escritas por Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti y Manuel Puig, que lo inspiraron a escribir parte de los ensayos que integran su libro La utilidad del deseo, en los que también se refiere a la culpa de Nikolai Gogol, al arte de condenar de Karl Kraus y al inglés Daniel Defoe.
Villoro toma el lema de los hermanos Grimm, cuando desear era útil, como hilo conductor de esta publicación, que también expresa su anhelo por estudiar medicina. Es una vida apócrifa la de médico, y una de las grandes ventajas de la literatura es que te permite llevar vidas posibles. Entonces, en forma vicaria, he tratado de ser un médico en novelas como El disparo de Argón, que se ubica en un hospital de oftalmología, toda la novela, y he tratado de escribir también sobre la relación entre la literatura y la enfermedad. El autor de títulos como Dios es redondo, El libro salvaje o El planeta prohibido, agregó que la vida se compone de la cancelación de otras vidas y que la creatividad surge de la necesidad de desear. En una ocasión leí una entrevista con Roman Polanski que decía: mi talento surgió de tanto desearlo. Y me pareció una extraordinaria definición de la creatividad. Es decir, hay cosas que solo surgen por el enorme anhelo que tenemos de que eso sea realidad. Y la lectura tiene que ver con esta actitud, con este gesto, ¿no? El hecho de suponer que hay una recompensa adentro de un libro. Noticias 22, Karen Rivera. Enseguida nos vamos a enlazar a la Ciudad de México. Allá Rafael García Villegas nos tiene información importante que tiene que ver con uno de los autores, pues que siempre será celebrado en esta feria, en la Ciudad de México y en cualquier parte del mundo, porque es quizá el autor mexicano más traducido y uno de los más conocidos en todo el orbe. Así es, se trata de Juan Rulfo y bueno, su hijo, el reconocido documentalista, cineasta Juan Carlos Rulfo, ha estado trabajando en un documental sobre su padre en el centenario de su nacimiento. Vamos para allá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un abrazo hasta Guadalajara, Jalisco, por esta gran cobertura que está haciendo el equipo de Noticias 22 de la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro, y volvemos a la Ciudad de México porque en unos minutos más está por presentarse aquí en la Cineteca Nacional la serie documental 100 años con Juan Rulfo, un trabajo de su hijo Juan Rulfo. En mayo se cumplió este centenario y qué mejor manera de rendirle tributo a uno de los más grandes autores de nuestra tierra que con estos 7 propuestas que se van a estar transmitiendo por Canal 22 y ahorita les vamos a compartir las fechas. Juan Carlos, muchísimas gracias, enhorabuena, emocionado me imagino por este estreno. Estoy temblando, pero no sé si es por la Ciudad de México o porque está emocionante. Pero sí, como tú decías, es un honor que por fin esté esta propuesta terminada para el público y que a partir de hoy a las 8 de la noche, ¿no? Comenzamos con el capítulo número 1. En vivo, al mismo tiempo que estamos aquí en la Cineteca pasando otro capítulo por un asunto de que es el cine, el capítulo número 4 que tiene que ver con Rulfo y sus imágenes, que tiene específicamente que ver con el cine, ¿no? Entonces, bueno, cada propuesta es completamente distinta, cada propuesta son un grupo de ideas al respecto de El Llano en Llamas, otros el Pedro Páramo, otros la fotografía, otro es el cine, otro es la antropología, el silencio, Rulfo en el mundo, y finalmente una propuesta que conjuga todos estos viajes al respecto de lo que es Juan Rulfo. Es una cosa muy humilde en el sentido de que es imposible pensar en abarcar tantas cosas que están alrededor de la vida de mi padre, y bueno, quisimos hacer este viaje, es una especie de road movie al respecto alrededor de la vida, y bueno, qué mejor que esté enmarcado alrededor de la Feria del Libro para que ustedes, que están inundados de libros, y que este mood de la lectura, pues nada mejor que Rulfo se acerque a todos, ¿no? De hecho, Manuel Carré, al recibir el premio Phil, se refirió precisamente a la obra de tu padre, pero platícanos de este road movie, cómo se fue construyendo, porque vemos que lleva mucho tiempo, inclusive hay testimonios de Juan José Arriola, pero hay testimonios contemporáneos de Juan Villoro, de Werner Herzog. ¿Cómo se fue hilando esta idea, esta celebración? Porque no es una celebración común, no es llegar a esos lugares comunes de quién era tu padre, cosas que quizá tú ya sabías, fue descubrir esa otra cara. Pues mira, lo que queremos hacer es, hicimos, desde que empecé, casi desde que empecé a gatear, desde que empecé a hacer cine, de alguna manera me impresionaba mucho la idea de la memoria y estar detrás de la gente que conoció a mi padre, para mí fue una obsesión. Entonces comencé a grabar, a entrevistar a todos aquellos que estuvieron cerca de la familia, siempre conociendo a los personajes más antiguos que pudieron haber estado cerca de mi familia. Por ejemplo,
Juan José Arreola, que era uno de los amigos más cercanos de mi padre, los mozos peones arrieros que estuvieron en la zona del sur de Jalisco, que hasta entonces los fui a conocer, que hablaban de mi abuelo, pero Juan José Arreola de alguna manera era contemporáneo porque vivía muy cerca de ahí en Zapotlán el Grande, ahí en el sur de Jalisco. Tuve la suerte o la necesidad de maestro, acompáñame, y así fui detrás de Heraclio Cepeda, a la Torre. Mi madre está aquí cada vez que pude, sigo entrevistándola y sigo platicando con ella. Como tú dices muy bien, hay ciertos contemporáneos que desde que me acuerdo han hablado de mi padre. Werner Herzog, por ejemplo, en varias ocasiones que ha venido a México, lo primero que habla de la sorpresa de estar en México y conocer este país es Rulfo. Cuando me dice eso Herzog, que es como uno de mis maestros, pues digo, tengo que ir por él. Está Eduardo Galeano, que también es como mi padrino en la vida. Está Günter Grass, que de alguna manera se vio fascinado de ver cómo el hijo de fulano de tal, en este caso mi padre, estaba detrás de los pasos de su padre, ¿no? Porque a él le interesaba saber qué pensaban sus hijos sobre él como escritor. Y así, poco a poco se fue acumulando todo hasta que llegó la idea del centenario, que realmente fue como caída del cielo. Dije, este es el gran pretexto para juntar todos estos materiales que durante años se han ido acumulando, y aquí está. Entonces 100 años con Juan Rulfo es 100 años de la vida del mundo, 100 años del siglo pasado, 100 años de estar en este país con el pretexto de revisar la vida de Rulfo, y al mismo tiempo vamos viendo este país, ¿no? Un hombre que no pasa de tiempo, que no conoce las fronteras geográficas ni temporales. Celebramos este centenario, más de 60 años también de sus dos grandes publicaciones, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y los invitamos, por supuesto, hoy en unos minutos más dará inicio la presentación, va a estar aquí la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, y se proyectará Juan Rulfo, un hombre de cine, pero también terminando este espacio en punto de las 8 de la noche aquí en Canal 22, hacia El Llano en Llamas, y a partir de cada jueves subsecuente, a las 10 de la noche, los 6 capítulos restantes. Juan Carlos, enhorabuena, muchas felicidades, mucho éxito y gracias por dar a cuenta a tu padre, y también reiterar antes de despedirnos las redes sociales que son fundamentales en este ejercicio. Les recuerdo, por favor, consultar horarios y consultar cualquier cosa que tiene que ver con chismes, historias al respecto de la serie de 100 años con Juan Rulfo, en el Twitter 100 con Rulfo, Facebook 100 con Rulfo, y también tenemos la página de La Media Luna, que es mi compañía productora, que se llama La Media Luna Producciones, en donde está toda esta información. No dejen dar su comentario, decir que les gusta o que no les gusta, por favor, es importante para todos. Muchas gracias. La invitación está hecha. Juan Carlos Rulfo aquí en Noticias 22. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más de la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara. Gracias y hasta la próxima. Regresamos a la Ciudad de México, donde Guamansi se lleva a cabo la presentación de la serie documental de la que hablamos hace un momentito con el hijo de Juan Rulfo, Juan Carlos Rulfo. Adelante. Ahí se encuentra la secretaria de Cultura. El artesano que jugaba con el barro, el niño que corría por los caminos descubriéndolos, imaginándolos. Fue el escritor que, habitando las plazas de los pueblos de Jalisco, puso a la literatura mexicana en el mapa universal. Este año conmemoramos el centenario del nacimiento de Juan Rulfo, ocasión que nos invita a releerlo con placer, a descubrirlo de nuevo por la presencia de los personajes de sus cuentos, su gran novela Pedro Páramo. Para honrar la memoria y herencia literaria del escritor, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cineteca Nacional y Televisión Española, en colaboración con el cineasta Juan Carlos Rulfo, heredero de la tradición inventiva de su padre, presentamos hoy ante ustedes 100 años con Juan Rulfo, serie documental que narra la vida y obra de este gran escritor de México, hombre del campo, de nuestra tierra y de nuestras letras. Con la presentación de esta serie para la televisión, la exposición fotográfica que también está aquí en la Cineteca y el ciclo de cine del cual nos acaba de hablar Alejandro, trabajamos para acercar a las nuevas generaciones, a jóvenes lectores y espectadores, a la obra de un autor imprescindible
de la literatura y el cine mexicano. La Secretaría de Cultura mantiene el compromiso por difundir la obra de nuestros creadores y demostrar a las nuevas generaciones el trabajo de los grandes hombres y mujeres que han construido nuestra historia cultural. Desde diversas ópticas y lenguajes artísticos, la obra de Juan Rulfo ha sido interpretada y celebrada. Con esta conmemoración reiteramos nuestro compromiso de mantener la presencia y el legado de Juan Rulfo, presentando al público esta amplia relectura de la obra de este escritor universal. Mi reconocimiento al profesional trabajo documental de Juan Carlos Rulfo, al equipo de colaboradores de la casa productora La Media Luna. Con esta serie nos acercaremos más a la figura de este autor que creó un universo literario al que todos llamamos el universo rulfiano. El escritor colombiano y Premio Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez declaró que el descubrimiento de Juan Rulfo, como el de Franz Kafka, será sin duda un capítulo esencial de mis memorias. Eso lo dijo Gabriel García Márquez. Rulfo fue el escritor admirado por los grandes autores de Latinoamérica y el resto del mundo. Nuestro escritor, ese eterno enamorado, le escribió en una carta al amor de su vida, Clara Aparicio, nuestra entrañable Clarita, y voy a citar: ¿Nunca te he contado el cuento de que me caes re bien? Pues si ese ya lo sabes, te voy a contar otro. Ahí tienes que había una vez un muchacho más loco que toda la vida se la había pasando sueñe, y sus sueños eran, como todos los sueños, puras cosas imaginarias. Sean todos ustedes bienvenidos al mundo imaginario de ese muchacho loco que se la pasaba soñando, que atrapó la historia de México con palabras que dieron vida a libros inolvidables y universales, que alcanzó la inmortalidad bajo el calor del campo y el cielo siempre estrellado. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues parte de las palabras de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, en torno a esta serie documental que no habrá que perderse, hay que estar muy al pendiente porque se trata de uno de los grandes personajes de la cultura mexicana y universal. Así es, bueno, la secretaria está justo en la Cineteca Nacional, en este momento es cuando se está haciendo la presentación, así que bueno, es momento para celebrar Juan Rulfo, no solamente en este centenario, su obra es enorme y tenemos que prepararnos para el centenario de Arreola, que ya no tarda. Efectivamente, también otro ilustre autor. Fíjense que una de las actividades que pone muy al día la Feria del Libro es la de los booktubers, youtubers que hablan de libros, booktubers, y desde hace ya varios años se hace un concurso, los jóvenes participan y vamos a ver cómo quedó la premiación. Vamos a ver, este es un trabajo de Alberto Aranda. Sobre todo importante, una vez que tienes esa decisión... No somos los críticos literarios que México espera, hablamos sobre los libros que nos gustan. De esta manera comenzó la premiación de los booktubers. Una semana antes de que se cerrara. No sé si ya habéis captado primera lección de oro. Un vídeo sobre un libro no puede consistir en leer una sinopsis. Un vídeo tiene que transmitir emociones. Probablemente el seguidor de un canal, de un booktuber, no busca el argumento. Eso lo puede averiguar en una librería y volviendo un libro. Lo que busca es conocer las emociones de quien recorrió esas páginas. Hola, mi nombre es Gigi Hortal y te doy la bienvenida a la Quest. Este video está hecho para participar en la convocatoria de la FIL de Guadalajara Somos Booktubers. Todos los trabajos que se han proyectado aquí demuestran un trabajo muy serio. Al final no se improvisa, la calidad no se improvisa. Hay que pensar en el guión, hay que pensar en muchas cosas. O sea que al final, aunque parezca sencillo, y a veces eso es lo más difícil, ¿no? Los ganadores en esta ocasión fueron Alaide Morán, Diego Méndez, Andrea Sofía Gómez, Gigi Giacopello y Misraim Guerrero. Creo que gracias a vosotros, booktubers, se ha recuperado
la conversación sobre lecturas, que se estaba perdiendo en un mundo cada vez más individual, más frenético, todos con los cascos, con WhatsApp, corriendo, todo tan virtual. Se ha recuperado algo que se estaba perdiendo, y son las conversaciones. Me da igual que lo llamemos foros, que lo llamemos, pero hemos recuperado las conversaciones sobre libros. Y eso es maravilloso. Y algo más, entre jóvenes. Ser booktuber no consiste solo en aparecer en la cámara, en salir guapo, en que te pidan firmas o tengas una cola. No. Ser booktuber tiene una responsabilidad. Tengáis 1, 1000 o 1 millón de personas que ven vuestro canal, son personas que se ven reflejadas en vosotros, que os admiran, que os tienen como modelo, y eso es una responsabilidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Rápidamente nos damos a que Antonio Malpica nos cuente un poco a propósito de este libro, que es la última parte de una serie de libros que están titulados El libro de los héroes. Bueno, pues con esto concluye principio y fin. Vamos a ver de qué se trata. Principio y fin es la conclusión definitiva de una saga que se llama El libro de los héroes, que principió en el 2007, justo hace 10 años, con la creación de 7 esqueletos decapitados, que es el primer libro. Sergio Mendoza y sus amigos son personajes enclavados en la Ciudad de México, con los pies muy puestos sobre la tierra, pero también hay mucha fantasía, ¿no? Entonces incluso los monstruos, es decir, estos demonios a los que enfrentan, pues son parte del imaginario. Principio y fin, yo creo que como cualquier último libro de cualquier saga, no sé qué dirían otros autores, pero yo creo que es el verdadero libro que estás escribiendo desde el principio, porque cuando tú te planteas, digamos, un universo, es decir, una anécdota literaria, pues siempre tratas de que todas las fuerzas confluyan hacia un clímax, ¿no? Entonces, pues este definitivamente pues es el clímax, ¿no? de todo lo que fui empujando a lo largo de 4 libros, y sí se cierran todas las puertas, ¿no? Y además de estas actividades, presentaciones de libros, también se recuerda, se homenajea a figuras importantes de la literatura latinoamericana, en este caso Juan Goytisolo, y estuvo presente Alberto Ruiz Sánchez para hablar acerca de este autor que rechazaba siempre los nacionalismos extremos, un hombre que buscaba la paz, un hombre que de alguna manera se autoexilió en el África árabe para estar tranquilo, para reflexionar, para escribir sobre su visión del mundo. Vamos con este homenaje. Juan Goytisolo ha sido uno de los más grandes... El homenaje a Juan Goytisolo, realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estuvo marcado por un texto de Mario Vargas Llosa que recordó Alberto Ruiz Sánchez. Seguiría atado fuertemente a España. Quiero introducir un tema que a mí realmente, entre todo lo que se ha publicado sobre Juan, no solamente me pareció equivocado, sino me pareció indignante, que es el artículo de alguien que queremos y admiramos, que es Mario Vargas Llosa, sobre Juan Goytisolo. De pronto dice, bueno, él se fue y yo seguí leyéndolo, siempre con mucho interés, sus artículos periodísticos, sus crónicas de viajes, pero con muchísimos esfuerzos sus novelas. Y según Mario Vargas Llosa, las únicas novelas valiosas de Juan son las primeras que escribió, que son novelas realistas, que todas las demás en realidad son una especie de cosa nebulosa completamente inadmisible como algo literariamente trascendente. Autor de más de 50 libros, relector de la historia política, social y cultural de España, sobre todo de la convivencia de las 3 culturas, la etapa liberal y la Segunda República, Juan Goytisolo despertó los comentarios a favor de su obra de Mercedes Monmany y Juan Cruz. Juan Goytisolo ha sido uno de los más grandes intelectuales de la segunda mitad del siglo XX. También uno de los que más han influido de una manera diferente, revulsiva, rebelde, a través de una inmensa riqueza expresiva, así como de una estimulante lucha contra la mediocridad, muchas veces ambiental, en varias generaciones de españoles.
Desde su permanente estado de exilio, que caracterizó ya muy pronto su existencia, Juan Goytisolo seguiría atado fuertemente a España, a su lengua y su cultura, desarrollando una mirada crítica de gran libertad, profundidad, agudeza y erudición que le hizo construir el conjunto de una obra de una insobornable independencia y originalidad, tanto ideológica y cultural como estilística. El homenaje terminó recordando que el Premio Cervantes siempre estuvo a favor de un diálogo intercultural en un país en el que convivieran las tradiciones judías, cristiana y el mundo musulmán. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a un rapidísimo corte. Volvemos de inmediato. Bueno, pues además de las actividades que se llevan a cabo dentro de este recinto ferial de la Expo Guadalajara, Huemanzin, hay otras que también se desarrollan en diversos sitios, entre ellos escuelas. Así es, vamos a continuación a conocer algo en torno a la ciencia, pero también sobre el miedo. Este es un trabajo de Karen Rivera. Ángela Posada se pregunta sobre lo que existe debajo de una plataforma de hielo en el continente más frío del planeta, la Antártida, y sabe que el cambio climático está modificando la vida en ese territorio. Especializada en temas científicos, fue la primera periodista en ser invitada al Plan de Expediciones de Colombia a la Antártida. Su papel fue registrar cada uno de los descubrimientos que se realizaran en el lugar. Posada visitó Guadalajara como parte del programa La FIL, también es ciencia. Este alcance de la Antártida en los trópicos es algo totalmente nuevo para la ciencia mundial, al punto de que el año entrante en Suiza hay un congreso gigantesco donde se va a estudiar qué es lo que está pasando con los trópicos en relación al Ártico en el norte y a la Antártida en el sur. Una de las cosas que hemos notado es que al haber más calor en la atmósfera hay más humedad y eso hace que caiga más nieve. Pero entonces la nieve cae sobre los nidos de los pingüinos, ¿cierto? Recién puestos los niditos, los huevitos, y después entonces sube la temperatura y esa nieve que está ahí se vuelve líquido, se vuelve agua. ¿Qué pasa? Se están ahogando los polluelos y los huevitos de los pingüinos. Habiendo ido al mismo sitio varias veces, quedé aterrada en 5 años de ver el cambio tan drástico en el mismo sitio. Mira, los pingüinos, que son el primer medidor, ¿cierto? Había cierta especie de pingüino, cierta clase de pingüino, cuando yo empecé a ir a la Antártida, a ese lugar, hace 5 o 6 años. Cada año que he vuelto, veo menos y menos. El año pasado no vi ni uno de esa especie de pingüinos, el pingüino Adelia. Posada considera que la acidificación del mar es otro de los problemas graves pendientes por estudiar. Le dicen el otro problema del calentamiento global, porque el mar al calentarse cambia su química y entonces se vuelve un poco más ácido y eso está carcomiendo todos los esqueletos de los caracolitos y de los erizos y del coral. Entonces se nos acaba el coral, se nos acaba la pesca comercial, punto. Dinosaurios sumergidos, Detectives del ADN y El dragón del espacio son algunos libros escritos por la periodista que utiliza recursos literarios para promover la ciencia. Uno como periodista tiene que tomar esta ciencia y ponerle un poquito de emoción. La palabra clave aquí es emoción. Sin irnos para el otro lado, tenemos que indagar un poco dentro del corazón de ese científico. ¿Qué siente esa persona estudiando la arqueología, por decirte azteca, ¿cierto? ¿Qué motiva a ese investigador, a ese genetista, a hacer lo que está haciendo? Entonces tenemos que aprender a usar las herramientas de la literatura para que esa persona, para describirle ante el público lo que es esa persona. Tenemos que poder describir un personaje, poder describir un lugar. Noticias 22, Karen Rivera. Y a continuación nos sorprendemos con personajes que surgieron de libros clásicos y llegaron hasta aquí, hasta la FIL. Aquí a la FIL asistimos desde el 2004 como una iniciativa para promover la lectura en la escuela y acabar con la ignorancia y la pereza y por la necesidad de fomentar las habilidades lectoras en los alumnos. En la secundaria hacemos varias actividades como charlas literarias, algunos concursos de lectoescritura, cuento, poesía, teatro, fábulas y
representaciones de obras de teatro. Somos 24 personajes de literatura, de cuentos, de mitos, de fábulas, de novelas, y venimos para promover la lectura con algunas representaciones que hacemos aquí. Por ejemplo, una actividad que hacemos es nos congelamos durante 3 minutos para llamar la atención del público. Mi nombre es Juan Carlos González Benavides y mi personaje es Tom Sawyer. Y mi personaje es del libro de las aventuras de Tom Sawyer. El autor es Mark Twain. Es un niño, casi adolescente, muy rebelde, que tiene una tía y usa su ingenio para conseguir lo que él quiere, es muy travieso y va conociendo muchas aventuras y conoce muchos amigos. Entre uno de ellos está Huckleberry Finn, que es como su mejor amigo y es como vive en la calle, no tiene su papá es como muy malo y nunca tuvo mamá. Pues que leer fomenta mucho la imaginación y que lo mejor, al menos para mí, que hay en esta vida es tener frío con una cobija, un chocolate caliente y leer un buen libro. Le tomo la palabra del chocolate caliente. La vida es tan sencilla como eso, ¿no? Nos vamos con un poquito de música de lo que ocurrió ayer en el Foro Phil, algo de música con Leiva. Así es, Hasta con mañana. eso nos despedimos y nos vemos mañana aquí en Noticias 22. No te voy a morder como quisiera roerte y luego socorrerte.